Okay. All right, so we're going to begin, and I'd like Muy to bien, welcome vamos you a to this iniciar international esta webcast, videoconferencia which is internacional sponsored by the campaigns of patrocinada por las Michael Steger campañas for de Congress in Michael Steger California para el and Congreso en Keisha California Rogers, y Keisha who's in the Rogers, runoff for the que U.S. Senate participa race for en el Democratic desempate nomination demócrata Texas. para And I want to remind Senado you del that estado de election Texas. Quiero is going to be on May recordar a la 27th, gente que esa elección va a ser el and that will 27 be de an mayo opportunity for people to y va a ser la express oportunidad para que la gente take a exprese, step forward, I should say, que den un to paso adelante change the history of this nation. para We've had cambiar la very historia de esta ominous nación. developments in Han the habido last 24 hours. acontecimientos Ominous on the one hand ominosos for the en future of las humanity, últimas as we've 24 horas, seen ominosas the cosas deployment para el of futuro de la military humanidad. forces in Hemos Ukraine visto el despliegue de to fuerzas kill militares en Ucrania para matar a ciudadanos more than 30 people died desarmados in an event yesterday. en Ucrania. Más de 30 And personas you murieron have the ayer right sector, the y fascist luego thugs that were put in power by los the grupos Obama fascistas colocados en el poder even as NATO por el gobierno de and the US Obama, under Obama is el talking sector about derecha, moving more han forces actuado into Eastern en el Europe. mismo momento en que el gobierno de Obama y la OTAN dicen que van a colocar más fuerzas en la región. Hasta el momento los rusos no han respondido más que de manera muy mesurada, pero habrá que ver. Pero como Lyndon LaRouche ha dicho, estamos al borde de una confrontación termonuclear con Rusia, pero la otra persona que enfrenta una situación ominosa es el presidente Obama, porque hace 36 horas se hicieron públicas archivos sobre el caso de Benghazi que indican que todo lo que dijimos nosotros en ese momento respecto a Benghazi fue cierto y que el gobierno de Obama estaba mintiendo para encubrir una política que había fallado. Vamos a hablar algo de esto hoy, pero quería establecer esto como base porque LaRouche anoche en su videoconferencia dijo que estamos más cerca que nunca a un juicio político de Barack Obama por esta mentira. La mentira se reveló en un correo electrónico de Ben Rhodes, que es un asesor de seguridad nacional de Obama, un correo a varias personas, incluida Susan Rice y Jay Carney, el portavoz de la Casa Blanca. Y después de eso, Susan Rice fue a la televisión nacional después del ataque del 11 de septiembre del 2012 que mató a 4 norteamericanos, incluido el embajador. Y ella mintió, dijo que había sido una manifestación de protesta contra un video. Pero el correo de Ben Rhodes indica que la preparación para Susan Rice era para decir que lo que había causado el asunto había sido el video, porque la campaña de reelección del presidente está en juego. Entonces mintieron sobre la política para garantizar la reelección de Obama. Ahora hay una investigación especial al estilo de Watergate que John Boehner anunció ayer y es posible, por lo tanto, que andemos en la dirección de Watergate. Ahora, nosotros esperamos que esto ocurra muy rápidamente porque la crisis está afectándonos inmediatamente, como se ve en Ucrania y también los temas que veremos hoy, el desplome de la economía física, la falta de alimentos. Así que queremos que se pongan atención y prendan la mente, porque vamos a estar hablando de los conceptos necesarios para el futuro, para poder lograr que en este momento de gran crisis podamos pasar a un futuro mucho mejor en base a cambios dramáticos de política. Y por eso estas campañas son tan decisivas. La gente dice, viendo la campaña de Keisha, bueno, tiene pocas posibilidades, pero por favor, ella ganó 2 primarias anteriormente y ahora está en el desempate para el Senado, y no hay razón alguna, si hacemos lo que tenemos que hacer, que no logremos una victoria para ella. Si ustedes que están aquí participan para inyectar en la discusión política ideas verdaderas. Entre otras cosas, también hay que recaudar fondos porque en las últimas semanas han salido anuncios, cuñas en la radio en San Antonio, Dallas y Houston, en el este de Texas esta semana, en Beaumont, en Waco, Gillette,
hay mucha publicidad que estamos sacando y la campaña está tomando estas cuestiones que se van a discutir hoy y se está llevando eso a la población. Quiero concluir mi introducción. No lo había dicho, mi nombre es Harley Schlanger, soy el portavoz para el Lyndon LaRouche para el oeste de Estados Unidos y he estado trabajando con Keisha Rogers como asesor desde hace algún tiempo en sus campañas electorales. Lo que estaremos haciendo hoy es lo que siempre hacemos en el movimiento LaRouche, traer ideas que no forman parte de la discusión cotidiana, no están en los medios de comunicación, no se ven en televisión, no están en las escuelas, no están en la discusión pública para nada. Y estas son las cuestiones que conforman, que deciden el resultado de la historia. Como dice LaRouche, la historia misma es la que conforma los acontecimientos. Va a haber un futuro si no tenemos una guerra termonuclear, pero lo que va a definir ese futuro es la capacidad de la gente de discutir las cuestiones y los temas que vamos a abordar hoy. En este caso, en el periodo post-Obama, después de Obama, porque suponemos que eso tiene que ocurrir bastante pronto, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema del desplome de la economía física, que incluye una sequía terrible, la probabilidad de la desaparición de buena parte de la producción de alimentos de Estados Unidos, falta de producción de energéticos, desempleo, política asesina en la forma de Obamacare? ¿Qué vamos a hacer para garantizar el futuro? Y ese va a ser el tema de esta discusión. Estamos hablando de ideas, no puntos de discusión, no consignas, sino ideas en la ciencia y en la cultura clásica, porque esa es la única manera en que el hombre ha avanzado, retomando estas ideas profundas. Entonces, para que tengan una idea del programa de hoy, vamos a empezar con Megan Beats, que va a hablarnos desde Virginia, un lugar desconocido cercano a Leesburg, en Virginia, y Megan va a hablar de la economía de fusión termonuclear. Ella es miembro del equipo científico de Lyndon LaRouche, que se conoce como el equipo del sótano. Después hablará Michael Steger, que está en la primaria demócrata. Es una primaria porque en California no es republicano demócrata, es una primaria porque él contiende por el cargo que tiene Nancy Pelosi ahora, y él está abordando el tema de la terrible sequía que está destruyendo la agricultura en California. Y después cerraremos con Keisha Rogers, que es la candidata aquí en Texas para el Senado, nominación demócrata para el Senado para las elecciones de desempate del 27 de mayo. Keisha y su equipo han estado por todo el estado, hemos visto los resultados de la sequía, hemos hablado con agricultores, con científicos y otros, y esta campaña tiene todo que ver con hacer los cambios que se requieren, y luego tendremos suficiente tiempo para preguntas y respuestas después. Eso se podrá hacer a través también del Internet y también aquí y en la reunión en San Francisco que se está realizando. Y creo que también estamos reunidos en Dallas y en otras ciudades, así que habrá un anuncio de la persona que va a ser moderador, Bill Roberts, que viene de la Comisión Política de la LaRouche PAC. Él les va a avisar cómo hacer llegar sus preguntas por Internet. Entonces, con eso como introducción, quiero presentarles ahora a Megan Beats. Bien, mi nombre es Megan Beats. Yo trabajo con el equipo científico de Lyndon LaRouche con el grupo en el norte de Virginia, y me da muchísimo gusto hablar con ustedes hoy. Quiero hablar con ustedes sobre el tema de cuál es la naturaleza verdadera de la especie humana y qué es el valor económico. Y esas preguntas realmente abordan una pregunta mayor, ¿qué es lo natural y cómo vamos a salir de esta crisis? Entonces, para empezar, como mencionó Harley, el hombre y especialmente el sistema del transatlántico están enfrentando la crisis más profunda de siglos y quizás en toda la historia de la humanidad. Y estoy segura que
muchos de ustedes en los estados de California y en Texas están sintiendo ese desplome económico de manera muy aguda. No creo que tenga que decirles que California y Texas están viviendo la peor sequía quizás en siglos. Ahora, esta crisis está afectando el oeste y el sudoeste de Estados Unidos en cuanto a las condiciones de sequía que han estado creciendo por décadas. Esto no es algo que es una sorpresa. Sabíamos que esto venía. Esta crisis amenaza el bienestar de toda la nación. California y Texas también son de los estados que más alimentos producen. Si vemos el caso de California, quiero mostrarles una imagen aquí del 22 de abril, la condición de la sequía que afecta a Estados Unidos desde esa fecha. Aquí pueden ver eso en la primera transparencia. Creo que pueden ver que la sequía que afecta a Texas y California es enorme. Y en este momento, 100% del territorio de California está en una condición oficial de sequía. Ahora, California produce ¿qué? El 40% de todos los productos de legumbres frescas, toda la buena parte de producción láctea. Hay territorio agrícola que se está cerrando simplemente por falta de agua. En el caso de Texas, no hay agua ni para el ganado y no hay solución a la vista. Para enero de este año, Estados Unidos enfrentaba el nivel más bajo en 63 años para la manutención del ganado. Esto es una situación de emergencia para todo el país, no es nada más Texas, y se tiene que hacer algo de inmediato para dar marcha atrás en este problema. Ahora, sí existe una solución, no solamente a la sequía, también hay una solución a la desintegración económica planetaria, pero va a requerir que la gente piense y que todos ustedes allá y la gente con la que estamos hablando, que estén dispuestos a pensar en grande, mucho más en grande de lo acostumbrado en Estados Unidos en las últimas décadas. Especialmente en los últimos 50 años desde el asesinato de Kennedy, y va a requerir que estadounidenses empiecen a pensar en un nivel donde implícitamente estamos asumiendo responsabilidad para la supervivencia y la continuación y el progreso de toda la civilización. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esta crisis? Bueno, vean la historia de los últimos 50 años en Estados Unidos. Desde la muerte de Kennedy y especialmente desde fines de los 60, Estados Unidos ha estado bajo el control y se ha sometido a una política de antiprogreso, anticrecimiento, una política malthusiana, antihumana, que insiste de manera fraudulenta que hay límites al crecimiento, que hay cierto límite al que puede desarrollarse la raza humana, hay un límite a los recursos. Ahora, esta no es una idea nueva que de repente surgió en los 1970s. Es una idea que tiene miles de años de existencia como una mentira oligárquica, que hay recursos fijos en el planeta y mientras más crece y consume la población, más rápidamente nos vamos a destruir. Ahora, eso es una mentira. Lo que eso supone es la idea que el hombre no es sino una bestia. Eso es antinatural. El hecho de que el hombre de alguna manera va a toparse o chocar con cierto límite, esa es una idea antinatural. Pero más bien, retomemos la idea de qué es lo natural, qué es legítimo, qué es realmente la naturaleza de la especie humana. Esto nos lleva a lo que el señor Lyndon LaRouche conoce como experto, ¿qué es el valor económico verdadero y válido? Si nos remontamos a los escritos de Alexander Hamilton a principios de Estados Unidos, si se estudia la Constitución, lo que dice la Constitución y lo que dice explícitamente Hamilton en su obra, es que el valor económico es algo físico, no es algo monetario, no hay nada intrínseco. En el dinero que tiene
el poder para reflejar, medir o guiar el progreso humano. El dinero es algo que se tiene que someter a un proceso de desarrollo económico físico. Y como lo reconoció Hamilton, eso se puede medir en el aumento de los poderes productivos del trabajo de cada individuo en la sociedad. Ahora, ¿eso cómo se hace? Bueno, eso nos lleva al aspecto, la cualidad que distingue a la especie humana de cualquier otra especie viviente en el planeta. En esta segunda transparencia, podemos ver en esta gráfica un nivel de población global desde el año 1000 hasta el año 2000. Y los colores del lado derecho distingue entre los continentes. Pero lo que se ve aquí es un nivel de población que ha estado creciendo exponencialmente. Y esto es lo que ha ocurrido desde que existe la especie humana y descubrimos el uso del fuego. Ninguna especie animal tiene este tipo de crecimiento demográfico, porque cada especie llega a su límite y se desploma la población y en ciertos casos se extingue esa especie. Pero en el caso de los seres humanos eso no tiene por qué ocurrir, porque el crecimiento de la población que hemos vivido, que es exponencial, porque tenemos de manera intrínseca el poder para sobreponernos a todos los llamados límites de la naturaleza. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, veamos el tema de los recursos. Se dice que el presidente Obama, por ejemplo, dice, el Imperio Británico dice, también los que dicen que tenemos calentamiento global producto de la actividad humana, ellos dicen que hay un número fijo de recursos en el planeta. Pero preguntémonos, ¿qué es un recurso? Los recursos de hoy que utilizamos para energía en la economía, para cambiar la naturaleza alrededor de nosotros, son los mismos recursos que el hombre usaba hace 1000 años, cuando el nivel de población era mucho más bajo. No. Si vemos un recurso como el carbón o uranio, en un momento estos eran simplemente rocas, no tenían nada de especial, no tenían ningún poder, pero ahora, cuando a través de los descubrimientos de la mente humana, descubrimientos de principios, el hombre ha podido desencadenar, producir poderes que aparentemente están contenidos en algo que ahora se ha vuelto para nosotros un recurso. Ahora, si se ve la sucesión de los recursos naturales primarios como base de la especie humana, la mayoría de nuestra historia, nuestra base ha sido leña o carbón vegetal, y luego carbón, y luego combustibles fósiles, gas natural, petróleo. Hay mucho de eso hoy. Pero a mediados del siglo XX, el hombre estuvo a punto de utilizar una nueva base de recursos naturales, que era el combustible nuclear, plutonio, torio, uranio. Y para estas fechas ya deberíamos estar en los combustibles de la fusión, que son los isótopos de hidrógeno que se encuentran en agua de mar. Ahora, estos recursos no son solamente diferentes, no solamente hay un cambio de recursos en la historia, pero que además ese cambio tiene su dirección. Quiero ilustrarlo rápidamente de la siguiente manera. La cantidad de poder o energía contenida en 1 gramo de combustible como uranio para la fisión equivale a centenares y centenares de toneladas de carbón, a miles de toneladas de carbón vegetal o de leña, y además todos los recursos que se requerirían para transportar ese carbón vegetal y la leña a diferentes partes del país. Pero con la fisión nuclear, el combustible no solamente es más poderoso de lo que vino antes, sino no se tiene que transportar tanta distancia. Si vemos la siguiente transparencia, se ve la historia de la energía per cápita en Estados Unidos, que refleja el poder del hombre para someter a la naturaleza a su voluntad. Y esto se ve en términos per cápita desde el año 1780. Podemos ver una curva que es muy parecida a la curva de la población, lo que indica que a través del tiempo la cantidad de energía que se aplica no solamente en la economía
en su totalidad, sino aplicada por cada ser humano, cada individuo, eso ha estado aumentando y ha estado aumentando a un ritmo creciente en la medida en que hacemos estos cambios de recursos, una base de recursos previo a una base de recursos más avanzado. Lo que notarán en esta gráfica es que cuando en Estados Unidos llegamos al año 1970, la energía aplicada per cápita empezó a estancarse. Lo que se ve como la línea punteada y la parte gris sombreada es donde deberíamos estar para el año 2010 en cuanto a la aplicación de energía per cápita si hubiéramos desarrollado la energía de fisión y de fusión, pero no lo hicimos y por lo tanto se ha estancado la energía per cápita y se está reduciendo. Eso es algo que intrínsecamente está detrás de lo que estamos viviendo en el sector del transatlántico y en Occidente en general, que la energía que se había aplicado para someter a los desiertos y llevar agua donde no existía antes ese tipo de inversión en energía y la intensidad que cada hombre puede utilizar para sobreponernos a las limitaciones de la naturaleza y crear condiciones que la naturaleza no puede crear sin el uso de la mente humana y los poderes de la mente humana. Desde la muerte de Kennedy hemos estado dando pasos atrás, ha estado decreciendo y ahora estamos al punto de un desplome potencial. Ahora regresemos al tema de la sequía. La sequía que está ocurriendo en Estados Unidos y en Norteamérica no se puede ver en aislamiento y quiero presentarles la siguiente transparencia. Lo que podemos ver aquí es la presión hidráulica que se ve a nivel mundial. Estados Unidos no es una isla aislada. La sequía en Estados Unidos, que existe dentro de una escasez mundial de falta de humedad y de sequía mundial. Así es que cualquier solución verdadera a lo que estamos viviendo en Estados Unidos y que amenaza a Estados Unidos necesariamente se tiene que ver desde el punto de vista superior de lo que lo abarca a nivel planetario en cuanto al sistema de precipitación y de sequía planetaria. Digo esto porque si vemos los antecedentes históricos, y han habido estudios de esto, la sequía de California es la peor no solamente en la historia desde mediados del siglo XX, sino lo que vivimos ahora es la peor en siglos y que el siglo XX, que es lo que está en la memoria de la gente que hoy vive, ha sido uno de los siglos más húmedos y más aceptables en cuanto a la existencia de humedad y precipitación en la historia del continente. Así que si no abordamos el sistema general que está causando estos cambios de más largo plazo, no hay manera de garantizar la supervivencia para las próximas generaciones. Ahora, no solamente estamos viendo condiciones de sequía en la Tierra, que forma parte del sistema más amplio que vemos nosotros aquí, veamos la cuestión de la precipitación. Si vemos la situación del sistema de humedad a nivel del planeta, la luz del sol que llega a la Tierra es la cantidad de la energía del sol que llega a la Tierra, 25%, la cuarta parte de toda esa energía produce la evaporación de la humedad del agua de la Tierra y de los mares para llevar eso a la atmósfera. Ahora, es este sistema atmosférico planetario, con otros factores como los vientos y otras cuestiones climáticas, que definen la precipitación. Si ven la siguiente transparencia, vemos algo que es muy interesante, que es que los ciclos de precipitación no obedecen necesariamente las fronteras nacionales, no siguen las fronteras y las condiciones que se define simplemente en base al agua que existe en tierra. Entonces lo que se ve aquí es algo que se llaman ríos atmosféricos, y aquí se ve que la parte más oscura, roja y un color morado, son regiones de densidad de la humedad en la atmósfera que
a menudo se convierte en precipitación. Hay este fenómeno muy fascinante que hay en ciertos momentos del año. Hay columnas de agua que originan en la parte tropical y ecuatorial del planeta y se extiende como un brazo por el Atlántico y que luego cae en la parte occidental de Estados Unidos, cruza el Pacífico. Las cantidades involucradas contienen más agua, mucho más grande que, por ejemplo, lo que fluye por el Amazonas o por el Mississippi. Son fuentes increíbles de agua y de precipitación. Ahora, históricamente, las sequías en California terminan cuando estos ríos atmosféricos llegan a tierra y aportan de manera muy significativa a lo que es la capa de nieve, que como la gente sabe en California es una fuente importante de agua para California y otros estados. Una pregunta que tenemos que hacer es, número uno, ¿qué es lo que determina el flujo de la humedad en la atmósfera que produce estos ríos atmosféricos? Y número dos, podemos controlar estos ríos atmosféricos. ¿Qué medidas se pueden adoptar para afectar estos flujos? ¿Qué medidas se pueden adoptar para dirigir todo el sistema de humedad en la atmósfera? Ahora, una cosa que habría que investigar es la modificación del clima y medidas que se pueden tomar para alterar aspectos de la ionosfera para cambiar la humedad. Se han hecho experimentos con esto en México, en Rusia y los Emiratos Árabes y han tenido mucho éxito estos experimentos. Ahora ya hemos ubicado a Estados Unidos y la crisis de Estados Unidos dentro, por lo menos en cuanto a las preguntas, dentro del sistema planetario de humedad. Ahora veamos esto de manera todavía más amplia, que afecta no solamente el clima, tal y como fluye en un solo continente, pero qué es lo que define y determina los sistemas de la humedad en todo el planeta. Ahora demos un paso atrás y ahora pensemos desde el punto de vista del Sol y nuestro sistema solar en su totalidad. Ahora, si vemos la siguiente gráfica que tenemos en la pantalla, lo que se ve aquí son 11 fotografías que se tomaron de nuestro Sol. Ahora, el Sol, como según entendemos, pasa por un ciclo de 11 años de aumento y reducción de actividad. Y esto se ve ilustrado aquí, donde empezando en 1996, llegando a un máximo en el año 2000 y luego reduciéndose hasta el año 2006, hay un aumento de la actividad solar. Y esto significa que la Tierra está recibiendo un impacto de los rayos cósmicos y de la influencia solar. ¿Y esto cómo afecta el clima del planeta? Tenemos alguna idea, pero necesitamos saber muchísimo más. Una cosa que sí sabemos, si vemos la siguiente transparencia, es que ha habido una correlación muy cercana entre los cambios en actividad solar y cambios de más largo plazo del clima en la Tierra. Lo que se ve aquí son los últimos 400 años de observaciones de actividad solar. Y una cosa que quería señalar aquí, pueden ver aquí estas dos áreas después de los 1600 y luego 1800, que se llama el mínimo de Maunder y el mínimo de Dalton. Estas dos eras son puntos donde hubo una reducción dramática de la actividad solar, pero también se corresponde a eras de hielo en el continente europeo y, según entendemos, en Asia también y a nivel de todo el planeta. Es decir, hay eras de hielo como efectos que tienen relación con los aumentos o con la disminución, en este caso, de la actividad solar. Ahora, también hay estudios que se han hecho en China y otros lados que establecen una correlación entre una reducción de la actividad solar con las sequías. Así que,
La cuestión ante nosotros es cómo, para resolver la crisis del agua y la crisis económica, la cuestión central se vuelve cómo podemos, como hombre, ejercer control en la tierra en cuanto a transferir agua y cambiar las condiciones en la tierra. Si podemos más bien ejercer un poder para controlar e influenciar y someter a estos procesos más grandes, más amplios. Y la respuesta es que sí, que esa es la misión que tenemos por delante. Cualquier gobierno serio inmediatamente movilizaría sus recursos, no solamente para tomar medidas inmediatas para ayudar a la gente, pero también empezar a investigar qué podemos hacer ahora para afectar estas condiciones. Ahora, lo que esto significa es que tenemos que estar dispuestos a echar al lado, a la basura por completo, la idea del cero crecimiento, porque tenemos que dominar estos procesos más amplios, solares y planetarios, y esto va a requerir cantidades increíbles de energía que se utiliza por per cápita en la economía. Ahora, irónicamente, la única manera que podemos hacer esto, la única manera en que podemos ejercer poderes enormes para controlar estos sistemas climáticos como los que hemos visto, la única manera para poder hacer esto con los sistemas más amplios es si empezamos a dominar lo pequeño sobre el núcleo atómico. Como les dije de entrada, Estados Unidos debió haber sido ya por muchos años, deberíamos haber estado basándonos en la energía de fisión. Deberíamos tener plantas nucleoeléctricas en todo el país, pero más bien lo pararon, cerraron estas nucleoeléctricas. En 1980, Estados Unidos aprobó una ley que para probar la energía de fusión que hubiera logrado la primera planta de fusión para el año 2000. Entonces ya deberíamos estar en la transición para ser una economía de fusión termonuclear. Entonces, cualquier medida seria que se adopte tiene que abordar esto. Tenemos que verlo desde arriba. ¿Cómo vamos en este momento, utilizar la oportunidad que nos ofrece el desplome político de Obama? ¿Cómo podemos aprovechar la oportunidad, que a veces no parece ser oportunidad, de que tenemos la desintegración económica más grande en la historia y el desplome del sistema de Wall Street? Podemos aprovechar esta apertura para cambiar por completo el paradigma, tirar al basurero la idea de que el hombre no debe cambiar la naturaleza y más bien restablecer programas a todo vapor en fusión termonuclear y también en la fisión nuclear. Podemos restablecer la idea de que el hombre debe cambiar la naturaleza, construir una versión modificada del sistema de Naguapa para controlar la humedad que tenemos en el continente norteamericano y traer más humedad para complementar lo que no tenemos ahora. ¿Podemos hacer esto? Lo tenemos que hacer. Lo último que quería mencionarles es que hay otra medida que puede tomarse y que se debe tomar por parte del gobierno de Estados Unidos para afectar la crisis económica en Estados Unidos. Y es que tenemos que eliminar la práctica de la fracturación hidráulica o el fracking. Ahora, si vemos el tema del fracking, quiero mencionarlo brevemente. Número uno, porque es muy importante, pero también nos lleva a la cuestión de la densidad de flujo energético. Ahora, la mitad de los pozos de fracking están en áreas donde hay presión hidráulica o sequía avanzada. Se utilizan millones de metros cúbicos de agua fresca o casi fresca para cada pozo de fracturación hidráulica cada vez que se utiliza, se explota. Requiere una cantidad enorme de inversión intensiva en capital. Casi la mitad de la capacidad ferroviaria de Estados Unidos se está utilizando ahora para llevar el petróleo que sale de estos pozos de fracking o para llevar los recursos que requieren, arena, agua, equipo, maquinaria, para llevar
equipo a estos sitios donde se hace el fracking. Esto es particularmente importante porque la capacidad ferroviaria de Estados Unidos generalmente es para pasajeros, pero más que nada para alimentos. Y ahora tenemos una crisis que está ocurriendo especialmente en los estados del norte del país, donde se está pudriendo la comida en el norte porque no existe la capacidad ferroviaria para llevar esos alimentos al mercado porque se está utilizando en el fracking. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se permite que esto ocurra? ¿Por qué la gente defiende el fracking? Bueno, lo defienden en base a lo que dije al principio, es decir, la noción falsa, la creencia falsa en el valor monetario. Entonces, esa es una cosa mala del fracking. Se está utilizando la capacidad ferroviaria, se está usando agua, lo que va para alimentos se destruye para eso. Pero también veamos la tecnología que se usa para el fracking. Estas tecnologías se desarrollaron en la era de NASA en los 1960s. La idea de excavar pozos en la tierra o también horizontalmente por 2 kilómetros más en la tierra. Estas tecnologías son cosas que vinieron de una era más avanzada durante la NASA. Ahora tenemos muchos recursos en Estados Unidos que se está invirtiendo en ¿qué? En extraer un recurso que en realidad representa un paso o varios pasos hacia atrás en cuanto a la densidad de flujo energético y la energía aplicada en la economía. Y cuando se habla con la mayoría de la gente que pueden defender al fracking porque da empleo, ahora hay dinero para la gente que permiten que ocurra fracking. Piensen nada más dónde estaríamos como nación si es que hubiéramos adoptado la fusión termonuclear, si hubiéramos pasado de la política de fisión a fusión termonuclear. Entonces, para cerrar, quiero reiterar lo que dije al principio. La solución a la crisis existe, pero resolver esta crisis significa que tenemos que tener el valor y el conocimiento como pensar como presidentes como Kennedy y como Roosevelt. Es decir, tenemos que estar dispuestos a pensar en las soluciones más grandes que están en la frontera misma del progreso humano y pelear por esas ideas. Y así, implícitamente, podremos asegurar, o por lo menos esperamos que podamos asegurar, que la humanidad en su totalidad, no solamente en Estados Unidos, sino toda la humanidad, tenga un